la sangre de nuestro Señor Jesucristo en este lugar. Hay almas que aman y desean tu santa palabra que está escrita en la Biblia. Y queremos entender y aprender tu palabra para vivir en el resto de nuestra vida rectamente, pero somos débiles. Tenemos la falta de sabiduría para entender tu palabra. Te pedimos que nos hagas entender y queremos tener determinación para seguir a ti con todo nuestro corazón. Sobre todo, estamos viviendo en el último tiempo. Estamos viendo las señales del fin del mundo que están escritas en la Biblia. A través de tu palabra, te pedimos que cada uno de nosotros lleve bien la vida cristiana y la vida cotidiana delante de ti. Y también queremos predicar y salvar a las almas perdidas alrededor de nosotros. Para esto, diariamente, queremos vivir con mucho cuidado delante de ti. Hoy también, hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia Ruth. La Biblia Ruth, capítulo 1, de versículo 1 a 5. La Biblia Ruth, capítulo 1, de versículo 1 a 5. En el Antiguo Testamento, la Biblia Ruth, capítulo 1, de versículo 1 a 5. Primero yo les voy a leer de versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. De versículo 3 a 5, despacio, vamos a leer juntos. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender las enseñanzas que están escritas en la Biblia Ruth. Me parece que la mayoría de los que están aquí han leído el libro Ruth, pero a través de la enseñanza de hoy, personalmente espero que tengamos unas enseñanzas para
andar el camino de la verdad. Hace miles de años, la época de jueces en la tierra de Israel, una familia vivía en Efrateos de Belén de Judá. El marido se llamaba Elimelech. La mujer se llama Noemí. Y ellos tenían 2 hijos. Uno era Mahlón, otro era Kelión. Como referencia, el nombre Elimelech se refiere a que Dios es mi Dios. Dios es mi Dios. Era el nombre muy bonito. El nombre Noemí significa el hombre apreciable, o sea, la persona de gracia de Dios. De todos modos, la familia de Elimelech vivía en Efrateos de Belén de Judá. Hermanos, ustedes escuchen, cuando escuchen la palabra Belén, Belén, ¿qué es lo que viene a la mente? Belén. Jesús nació ahí. Jesús nació en Belén. De todos modos, miles de años atrás, en aquel tiempo, hubo hambre. Hubo hambre. Hubo hambre significa vino el sufrimiento, padecimiento, la aflicción. En la tierra de la familia de Elimelech hubo también hambre. Elimelech, ¿qué habrá pasado? ¿Qué creen que ha de haber hecho la familia de Elimelech? Salió de su lugar y fue para Moab. Tal como dice esta palabra, versículo 1 y 2. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Leyendo esta palabra, yo me puse a pensar esta situación, este acontecimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento viene a todos los hombres. Nosotros también, siempre nosotros tenemos el sufrimiento. A veces tenemos la situación muy difícil. La familia de Elimelech también. Tal como dice esta palabra, lo traeja dice así: hubo hambre en la tierra. Versículo 2, última parte. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero leyendo y pensando en esta palabra, tenemos que pensar acerca de la tierra de Israel, especialmente el lugar Belén. Belén, la tierra de Israel, era la tierra de promesa de Dios. ¿No es así? Israel era la tierra de promesa de Dios. Entonces, si es posible, hay que permanecer, guardar su tierra. Entonces, la familia de Elimelech también, aún teniendo
mucha dificultad, el sufrimiento, la familia de Elimelech, la cual tenía que haber estado ahí, guardado su tierra, su lugar. Pero lamentablemente ellos salieron de su lugar y fueron para Moab. Lo que pasa es que la familia de Elimelech tenía que haber esperado, orando a Dios. ¿Por qué? Belén era la tierra de promesa de Dios. Entonces, la familia de Elimelech tenía que haber esperado orando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le permitió el sufrimiento. ¿Con qué? Con la intención buena. Toda la Biblia dice así: Dios es santo, justo y bueno. Siempre Dios nos permite la situación difícil y las cosas y los acontecimientos con intención buena. Esta situación también, este sufrimiento también Dios les permitió. Entonces, pensando en la justicia de Dios y su santidad y su intención buena, Elimelech tenía que haber esperado, orando a Dios. Nosotros tenemos que pensar en esta verdad, en este hecho. Dios es justo, santo y bueno para con cada uno de nosotros. A pesar de que tengamos la situación muy difícil, primeramente hay que esperar y esperar, orando a Dios. Hay que preguntar a Dios, esperando, orando a Dios. Vamos a buscar la Biblia, Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones. Lamentaciones. Lamentaciones 3, versículo 25, 26. Lamentaciones 3, 25, 26. Leamos juntos. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Versículo 25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La familia de Elimelech vivía en la tierra de promesa de Dios. ¿Qué les parece sobre la elección de la familia de Elimelech? Ellos se apartaron de su lugar, salieron de ahí y fueron a Moab. Tal como dice esta palabra, sinceramente, siempre nosotros debemos pensar y debemos creer sobre esta palabra. Dios es bueno. Siempre Dios tiene la intención buena, santa, para cada uno de nosotros. Entonces, con gran intención buena, Dios nos permite cualquier situación. Hay que pensar su santidad, su
intención buena. La Biblia, Salmos, capítulo 145, leamos juntos. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Siempre tenemos que tener la fe sobre esta palabra. Además, Elimelech no tenía que haber ido a la tierra de Moab. ¿Por qué? Porque en la historia, al ver la historia de humanidad, los amonitas y los moabitas, ellos eran descendientes de ¿quién? Descendientes de Lot. Los amonitas, los moabitas, al ver la historia de humanidad, ellos seguían desobedeciendo a Dios. Siempre ellos se rebelaron contra Dios. Entonces, al ver la Biblia, la maldición para con ellos está escrita en la Biblia. Entonces, la familia de Elimelech no tenía que haber mezclado con el pueblo de Moab. Vamos a buscar la Biblia, Deuteronomio, capítulo 23. Vamos a ver la maldición de Dios para con los moabitas y amonitas. Deuteronomio, capítulo 23. Deuteronomio 23, versículo 3 y 4. Deuteronomio 23, versículo 3 y 4, yo les leo. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Versículo 6, leamos juntos. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No procurarás la paz de ellos, o sea, moabita, amonita, ni su bien en todos los días para siempre. Es una maldición de Dios hacia amonita y moabita. ¿Por qué? Porque en la historia, moabitas y amonitas, ellos seguían desobedeciendo a Dios. Se rebelaron contra Dios, destruyendo a los israelitas. Entonces la Biblia dice así. Entonces la familia de Elimelech era Israel, el pueblo de Israel. Entonces no tenía que haber mezclado con moabitas. Lamentablemente, Elimelech fue a Moab. Quiere decir que en medio de la situación difícil, en el tiempo de elección, su corazón, su vida se rebeló. ¿No es así? Sí, hermanos. Ustedes, yo también. De ordinario, la situación normal, no sabemos muy bien acerca de su fe, su corazón. Pero cuando llegue la situación muy difícil, la aflicción, tribulación y el sufrimiento viene, en aquel tiempo su fe, nuestra fe,
se rebela. La familia de Elimelech también. Cuando vino el sufrimiento, la situación muy difícil, su fe se rebeló. Entonces, siempre es necesario que pensemos en nuestra fe. Cuando yo tenga la situación difícil, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Delante de Dios. Delante de Dios. Ante el destino eterno. Yo cómo tengo que elegir. Hay que pensar muy profundamente. Entonces vamos a pensar, cuando la familia de Elimelech salió de su lugar, la familia era muy difícil, tanto que salió de su lugar. ¿Qué les parece? La Biblia no dice así. La Biblia Ruth, otra vez vamos a ver, la Biblia Ruth, capítulo 1, versículo 20. La Biblia Ruth, capítulo 1, versículo 20. Versículo 20, yo les leo. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. ¿Por qué? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo 21, leamos juntos. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Esto es el testimonio de Noemí después de volverse a la tierra de Israel. Aquí dice, yo me fui llena. Cuando nuestra familia salió de Israel, yo me fui llena. Elimelech y su familia tenían muchas cosas. Aún así, salió de la tierra, de la promesa de Dios. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué Noemí dijo así? Al ver la Biblia capítulo 1, dice que la familia de Elimelech vivía en la tierra de Moab, aproximadamente 10 años. 10 años. Durante 10 años, ¿qué habrá pasado para la familia de Elimelech? Primero, Elimelech murió. Elimelech murió. Y sus hijos, 2 hijos, Malón y Kelión, ellos se casaron con las mujeres moabitas. Aún así, con el paso del tiempo, un tiempo después, Malón y Kelión, ellos también murieron. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que es esta situación? El marido Elimelech murió. 2 hijos, Malón y Kelión, murieron. Era castigo de Dios. Ellos salieron de la tierra de promesa de Dios, la tierra bendecida, pero ellos salieron de ahí y murieron su marido y sus hijos. Este acontecimiento era el castigo de Dios. Eligió mal. Dios ya conoció de antemano, entonces Dios les dio el nombre de sus hijos, Malón y Kelión. Malón significa paciente. Malón paciente, el hombre enfermo. Y también Kelión. Kelión significa desperdiciado. La Biblia dice,
Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Versículo 5, leamos juntos. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En esta situación, experimentando, pasando esta situación, la mujer Noemí, ella se dio cuenta a esta muerte de mi marido y mis hijos. Este castigo vino. ¿De quién? De Dios. De Dios. Ella se dio cuenta. Leyendo esta palabra, yo me puse a pensar, nosotros también, hermanos, nosotros también. Al ver la Biblia, en el tiempo del Antiguo Testamento, el tabernáculo y el templo era casa de Dios, casa de Dios. Pero en nuestro tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿dónde está? ¿Dónde está la casa de Dios? La Biblia dice, Efesios capítulo 1, la iglesia es el cuerpo del Señor. Al ver la Biblia, 2 de Corintios capítulo 6 dice, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, siempre hace la buena obra en la iglesia verdadera. ¿Cómo? El Espíritu que los incrédulos aprendan la palabra de la verdad y ellos puedan recibir el perdón de todos sus pecados a través del Evangelio que se predicó por la iglesia verdadera. Y también el Espíritu Santo hace que los cristianos salvos lleven bien la vida cristiana por la palabra, por la palabra. No se ve el Espíritu del Señor, pero está alrededor de nosotros, aquí en la iglesia. Por eso la Biblia dice, no se aparta de la iglesia, no se aparta de la iglesia, del Señor. Entonces, el salir del Señor, de la iglesia, es el peligroso, es el peligroso. Vamos a ver la Biblia, San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, versículos 5 y 6. La palabra de Jesús. San Juan 15, 5 y 6. Leamos juntos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los escogen y los echan en el fuego y arden. Antes de que yo no recibiera la salvación, yo también llevaba la vida religiosa en otra iglesia. Casi 2 años y medio yo llevaba la vida religiosa en otra iglesia. En aquel tiempo, leyendo esta palabra, yo pensé, está bien que yo lleve la vida cristiana en esta iglesia. Pero un día mi compañero en la empresa me invitó a escuchar
el seminario de la Biblia. Y escuchando, aprendiendo el seminario de la Biblia, yo me di cuenta que la iglesia que llevaba la vida religiosa era falsa. Y también yo me di cuenta una cosa, en este mundo hay iglesia verdadera. Y también yo después de recibir la salvación, yo decidí llevar la vida cristiana hasta que venga el Señor en esta iglesia. En esta palabra también, la palabra del Señor es Cristo, dice así: yo soy la vid. Y ustedes son pámpanos. En esta palabra, vosotros, ustedes significa los cristianos salvos, los que recibieron la salvación. Si los cristianos salvos se apartan de la iglesia del Señor, su vida no sirve de nada. No sirve de nada. Si ellos verdaderamente recibieron la salvación, ellos no van a ir al infierno. Pero su vida delante de Dios, delante del Evangelio, no sirve de nada. Así que la Biblia dice, versículo 5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los escogen y los echan en el fuego y arden. En esta palabra, yo, Jesús, vosotros, los cristianos salvos. En el versículo 6, última parte, el fuego y arden. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? No significa el infierno, hermanos. Los cristianos salvos, ellos ya recibieron el perdón de todos sus pecados, desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces no van a ir al infierno. Pero ¿dónde está aquí? El fuego y arden. Esta palabra se refiere a que si los cristianos salvos se apartan de su lugar del Señor, la casa de Dios, la iglesia verdadera, su vida no sirve de nada. Aquí dice: los hombres les cogen y los echan en el fuego y arden. Los hombres, las personas, no pueden echar a los cristianos salvos al infierno. Entonces, en esta palabra, el fuego, arden, significa la vida de los cristianos salvos, los cuales se apartan de la iglesia, su vida no sirve de nada. No hace nada. Entonces, siempre es necesario que meditemos en la iglesia profundamente, en este lugar. El Espíritu del Señor hace la buena obra para con cada uno de nosotros. De todos modos, afortunadamente, la mujer Noemí, ella escuchó una noticia que Dios le había permitido alimentos a la tierra de Israel. Entonces ella decidió volverse a su lugar, o sea, tierra de Israel. En camino para Judá, ella recomendó a dos nueras, Orfa y Ruth. Leamos juntos. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y Noemí, mi suegra, dijo a sus dos nueras: andad, volveos,
cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Conforme a la recomendación de la suegra, una nuera, Orfa, ella se volvió a su lugar, la tierra de Moab. ¿Qué es lo que viene a la mente? En la situación de elección. En el tiempo, en el momento de elección, su corazón, su vida se reveló. Ella decidió volverse, regresar a su tierra. Pero Ruth no era así. Ella decidió seguir a su suegra. ¿Por qué? Ella quería seguir a Noemí, su suegra. ¿Por qué? Porque Ruth, ella había experimentado. Ella, los ojos de su corazón, ella ya ha visto a Dios. Ella llegó a conocer a Dios a través de su suegra Noemí. Entonces, pensando en su origen, su pecado y la salvación, y meditando su eterno destino, ella decidió seguir a su suegra. Y dice así, respondió Ruth, leamos juntos, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviréis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ella dice, tu pueblo será mi pueblo. Ya no soy moabita. Ya no soy moabita, sino israelita. Ahora ya Dios es mi Dios. Es mi Dios. Dice así. Ella tenía determinación con todo su corazón. Yo seguiré a Dios. Entonces yo voy a seguir a usted, mi suegra. Tal como dice esta palabra, cada uno de nosotros también necesita determinación. A veces, en el momento de elección. En medio de la situación muy difícil, cada uno de nosotros debe de tener determinación. Ruth era la mujer moabita. ¿Cómo aprendimos, cómo leímos la Biblia de Deuteronomio, capítulo 23? Moab era el pueblo recibido la maldición por Dios. Vamos a pensar, hermanos. Claramente la Biblia de Deuteronomio, capítulo 23, dice, el pueblo de Moab era el pueblo ya recibido la maldición para siempre. ¿Por qué? Por Dios. Es la oración. Entonces, ¿qué les parece? Todos los moabitas, incondicionalmente ellos reciben la maldición de Dios. ¿Qué les parece? No es así, hermanos. Dios siempre ya ha preparado. ¿Cómo? De recibir. ¿A quién? A los arrepentidos. Aún recibiendo ya maldición de Dios. Pero de entre ellos, si los que se arrepienten de su pecado, Dios ya recibe, Dios le recibe a los arrepentidos. Es muy importante, hermanos. Nosotros también
nosotros a veces no podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado. Cometimos pecado. ¿Qué debe de hacer? Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Todos los hombres son pecadores desde nacimiento, sin nada que ver con su voluntad. Ellos tenían que haber ido al infierno. Merecían ir al infierno. Pero todos ya van al infierno. No es así. Los arrepentidos, ellos pueden recibir la salvación. Pueden entrar en el reino de Dios. ¿Qué pasó? Es el amor de Dios. Es la misericordia de Él. Entonces, en la vida cotidiana, en la vida cristiana, cada uno de nosotros necesita el corazón arrepentido delante de Dios. Vamos a ver la Biblia, Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículos 7 y 8. Jeremías 18, versículos 7 y 8. Despacio, leamos juntos. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Es la palabra verdad. Aquí dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Qué creen que significa esta palabra, hermanos? Dios puede cambiar su voluntad. ¿Sí me doy a entender? Sí, hermanos. Si ustedes se arrepienten o no, la voluntad de Dios, la decisión de Dios puede cambiar. Nosotros también. De hecho, éramos pecadores, merecíamos ir al infierno. Pero escuchando, meditando, aprendiendo la palabra de Dios, nosotros conocíamos acerca de nuestro origen. Yo nací como pecador, como descendiente de Adán. Ni modo. Entonces, en todos los días de mi vida, yo cometo pecado siempre, con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo. Yo qué debo de hacer. Yo tengo que arrepentirme delante de Dios de mi pecado. Y decidí creer en el Evangelio, creer en Jesús, quien cargó el pecado del mundo, el pecado de todos mis pecados. Ruth, ella dice, tu pueblo es mi pueblo. Ya no soy moabita, sino israelita. Ahora también. Antes éramos pecadores. Ahora hijos de Dios. Ruth entró en la tierra de Israel. Ya nosotros vamos a ir
al reino de Dios. Vamos a buscar la Biblia, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13. Efesios 2, versículo 12 y 13. Pensando en el significado de esta palabra, leamos juntos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 19, leamos juntos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el versículo 12 dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero por la sangre de Cristo habéis sido hechos cercanos. Versículo 19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hay fundamento, el cual es el amor de Dios. La sangre, la santa sangre de Jesucristo. La Biblia dice así: ahora somos hijos de Dios, la familia de Dios. No somos extranjeros, ni incrédulos, ni los que van a ir al infierno. Nuestra posición ya cambió totalmente por la sangre de Jesucristo. Y la Biblia, Ruth capítulo 2, nos explica. Cuando Ruth, ella entró en la tierra de Israel, Dios hizo que ella pudiera trabajar en el campo de Booz, el cual era el hombre muy rico. Y él era pariente de Elimelech. Y también al ver la Biblia, Ruth capítulo 3, dice que Dios, a través de Noemí, Dios hizo que ella se acercara a Booz. Y por último, al ver la Biblia capítulo 4, ella pudo casarse con él, con Booz. Pero después de casarse entre Booz y Ruth, ¿quién nació? Ella dio a luz un hijo que se llamaba Obed. Obed era el abuelo de David. Y el Salvador Jesucristo vino al mundo, nació por medio de genealogía de David. ¿Qué significa? La mujer Ruth, ella llegó a ser antepasada de Jesús carnalmente. ¿No es así? Sí, hermanos, así. Vamos a buscar otra vez la Biblia Ruth,
capítulo 4. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Ruth 4, versículo 13. Yo les voy a leer. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. De versículo 15 a 17, leamos juntos. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más poblar para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su legazo, y fue suya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y Jesús vino al mundo a través de la genealogía de David. Carnalmente se puede decir que Ruth llegó a ser antepasada de Jesucristo carnalmente. Por eso, hermanos, una mujer moabita, una mujer extranjera, ella tenía determinación muy firme y entró y ella llegó a pertenecer al pueblo de Dios, pueblo de Israel. Y también ella pudo recibir la gran bendición. Ella recibió la salvación. Ella recibió la salvación. Vamos a pensar acerca de enseñanzas sobre el libro Ruth. La Biblia Ruth nos enseña que la bendición de Dios se traspasó a la mujer moabita. ¿Por qué? ¿Por qué la extranjera recibió la bendición de Dios? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no era digno de recibir la bendición. La Biblia Ruth, antes de ella está la Biblia Jueces. No sé si ustedes sepan el contenido de la Biblia Jueces. Al ver la Biblia Jueces, siempre los israelitas seguían desobedeciendo. Se rebelaron contra Dios. Ellos siempre recibieron el castigo de Dios. ¿Qué pasó? Entonces, la bendición de Dios se traspasó a la mujer Ruth, la mujer moabita. Entonces, la Biblia Ruth nos explica la extranjera, la mujer moabita, llegó a recibir la bendición de Dios, la bendición de Dios. Vamos a pensar sobre Booz. Él era el hombre rico y él era muy famoso en su lugar. No solo esto, además él tenía el corazón muy generoso, el corazón amplio. Y él no se avergonzó de casarse con la mujer Ruth, quien era insignificante, era pobre. ¿Sí, no? Sí. Booz no se avergonzó de casarse de la mujer Ruth, que era muy insignificante, era muy pobre. ¿A quién se le pide Booz? Booz, ¿a quién se le pide? Jesús. Jesús es el Hijo de Dios.
Hijo unigénito. Al ver la Biblia, San Juan capítulo 1, Él creó los cielos y la tierra. E hizo todas las cosas. ¿Quién? ¿Quién hizo? Jesús hizo así. Jesús creó todas las cosas. Jesús tiene todas las cosas. No solo esto, Él es el amor. Él es la misericordia. Él tiene la misericordia increíble de cada uno de nosotros. Entonces murió derramando la sangre por todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Quién es Jesús? Jesús es el único Salvador. Él no se avergonzó de la muerte desnuda sobre la cruz. Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. Aquí Hebreos capítulo 2. Leamos juntos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora esta palabra está explicando acerca de nuestro Señor Jesús. Aquí dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, Jesucristo, a través de salvar a nosotros, Él llegó a ser primogénito y somos hermanos del Señor. La Biblia dice, vos, llegó a ser marido de Ruth. Jesucristo llegó a ser mi marido, su marido. Vos nació en Belén. Jesucristo nació en Belén y llegó a ser el pan de vida. No sé si ustedes sepan el significado de Belén. Belén se refiere a la casa de pan. Efrateos significa la casa de grano, la casa de grano. Entonces, Belén significa la casa de pan, la casa de pan. Jesús nació ahí. Vamos a leer juntos. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es una profecía. La Biblia Miqueas fue escrita hace 700 años antes de que Jesús naciera en este mundo. Entonces, esta palabra es una profecía. En esta palabra, letra roja dice así: será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eternidad. ¿Qué les parece? ¿A quién se refiere, hermanos? ¿A quién se refiere? Jesús. Será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Belén nació el único Salvador.
es Cristo. Si no fuera por Jesús, nadie podría recibir la salvación. Él nació en Belén. Belén significa la casa de pan. Casa de pan. Y nació ahí y llegó a ser pan de vida. Pan de vida eterna. Pan de vida eterna. Vamos a buscar la Biblia, San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 47. San Juan capítulo 6, versículo 48. De versículo 47 yo les leo. 47 de capítulo 6 de Juan. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 48 leamos juntos. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Versículo 51. Leamos juntos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ciertamente Jesucristo dice así, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y además 51 dice así, yo soy el pan de vivo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si alguno cree en mí, él puede tener la vida eterna. Jesús nació en Belén y llegó a ser el pan de vida, el pan de vida. Y vino al mundo y resucitó y ascendió al cielo. Ahora está con nosotros. ¿Con qué? La palabra. Así que la Biblia, San Juan capítulo 1 dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Significa la palabra es Jesucristo. Jesús es la palabra es Jesús. Entonces se puede decir que la palabra de Dios también el pan de vida, el pan de vida. Por eso la Biblia San Mateo capítulo 4 dice así, el hombre vivirá. ¿Cómo? Con toda la palabra que sale de boca de Dios. Sale de boca de Dios. Jesucristo, la palabra de Dios, es el pan de vida. Cuando ustedes, yo también, cuando nosotros permanezcamos en la iglesia, que hay palabra de Dios, es más que suficiente. Es más que suficiente. Con el Señor, con Salvador, con Jesucristo, es más que suficiente. ¿Dónde está Jesús? Aquí en la iglesia verdadera. Por eso cuando permanezcan en la iglesia, que predica la palabra de Dios, es más que suficiente. Es más que suficiente. Vamos a buscar la Biblia, Salmos, capítulo 23. Salmos 23. Salmos 23, de versículo 1 a 3. Salmos 23, de versículo 1 a 3. Leamos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas
de justicia por amor de su nombre. Leyendo esta palabra, algunos hermanos tienen reposo, pero su vida hará como esta palabra. Lamentablemente no es así. Solo leyendo esta palabra y teniendo reposo, pero su vida cristiana no es así, conforme esta palabra. Es muy raro, como hipócrita. Aquí dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermanos, este salmo de David. En caso de David, él siempre quería seguir a Dios con todo su corazón, con determinación, con todo su corazón. Y dice así, nosotros, ¿qué les parece? ¿Hacemos así? ¿No es diferente? Cuando sigan los cristianos salvos al Señor, necesita dos cosas. Una determinación en su corazón. Y necesita todo su corazón. El corazón ansioso necesita, hermano. Si no es así, muy difícil el seguir a Dios. Es muy difícil el tener reposo verdadero. Es muy difícil. En caso de Ruth, ella nació en la tierra recibida la maldición por Dios. Pero ella tenía determinación. Con todo su corazón, ella seguir a Dios por medio de su suegra. Ella que tenía dos cosas, determinación con todo su corazón. La Biblia dice así, Jeremías capítulo 29, 11 a 13. Leamos juntos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ruth hizo así. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y vuestro corazón. Ruth, ella tenía gran determinación muy firme para con Dios. No solo ella, al ver la Biblia, el hombre Abraham también, él salió de su lugar, Ur de los Caldeos. ¿Con qué? Con gran determinación. No solo él, Moisés, él decidió de recibir gran aflicciones para andar el camino de la verdad, el camino de Dios. Daniel también. Leamos juntos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Todos los hombres
cada uno de nosotros va a morir, sin falta algún día. La muerte es la verdad que Dios estableció. Cualquier hombre debe de pasar la muerte. Hay que experimentar la muerte. Entonces, pensando el destino eterno, pensando es Cristo, pensando su vida, hay que tener determinación. Si es así, Dios nos ayudará. Por eso versículo 8 dice así, y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con la porción de la comida del rey. Versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe, a través de otras personas. Dios nos ayudará y guiará. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Necesitamos el corazón determinado. Tenemos que tener la determinación muy firme. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vive la vida. Es una sola vez. La vida es una sola vez. Por eso cuando vivan en este mundo con mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora yo estoy explicando que el hombre Booz representa a Jesucristo. Ruth representa figura de los cristianos salvos. Ella temía a Dios. Ella temía a Dios. Ella ha experimentado a Dios, pensando su pecado, pensando la salvación, pensando su destino eterno. Ella decidió seguir a su suegra, seguir a Dios. En su corazón había el corazón de meter a Dios. Temer a Dios, Ella temía a Jehová. Entonces ella podía obedecer a la palabra de su suegra. El corazón de temer a Dios, ella podía tener el corazón obediente. Y ella era muy diligente. Esto es el carácter de Ruth. O sea, el cristiano salvo, sincero, el cristiano salvo, firme. Vamos a buscar la Biblia, Proverbios capítulo 31. Proverbios 31. Proverbios 31. Proverbios 31, versículo 30. Treinta y 31, leamos juntos. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Esta palabra se refiere a que la mujer que teme a Jehová Dios, ella es obediente, es diligente. Los cristianos salvos también.
Ruth representa a los cristianos salvos. Entonces, los cristianos salvos fieles, ellos temen a Jehová. Ellos aman al Señor. Entonces, ellos son diligentes. Diligentemente predican la palabra de Dios. Predican el evangelio diligentemente. Y siempre en la iglesia ellos tratan de obedecer la palabra de Dios. Ruth, al ver la Biblia, ella hasta el fin, ella seguía a su suegra. Y entró en la bendición de Dios. Nosotros también. Nosotros vamos a seguir al Señor hasta el fin. Y estaremos con Él en el cielo. Vamos a ser los cristianos salvos fieles. Vamos a seguir al Señor hasta el fin. Leamos juntos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es la palabra del Señor Jesucristo. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Es la promesa. Es la promesa. Señor Jesús hace que su palabra sea cumplida sin falta. Es la promesa. Entonces, a través de el libro de Ruth, hoy hemos meditado en las enseñanzas que están escritas. Ruth, espero que hayan entendido bien la palabra de hoy. También espero que tengamos una enseñanza o dos enseñanzas para vivir en el camino de la verdad, en el camino del Señor. Oramos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado y por habernos permitido para escuchar y aprender tu santa palabra. A través de esta palabra queremos seguir a ti hasta el fin, hasta que venga el Señor. Somos muy débiles, a veces somos muy necios. Entonces, queremos aprender tu palabra y queremos poner tu palabra en nuestro corazón. Todavía nuestros queridos no han recibido la salvación. Te pedimos que cada uno de nosotros predique tu palabra a nuestros queridos. De esta manera queremos glorificarte. En el resto de tiempo, todo confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ama. Amén. Gracias.